Muy buenos días a todos una vez más. Gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos a hablar acerca de este tema de MM33, que es plantación de iglesia. Quiero compartir con ustedes un momento, algunos pensamientos sobre este tema. Este va a ser nuestro tema del día de hoy. Un plantador con carácter. Cuando uno habla de carácter, ¿sí? Cuando uno está hablando del carácter del plantador, esta es la manera en que una persona enfrenta una situación. A esto se refiere con carácter. Un plantador tiene que tener esta característica fundamental, ¿sí? Además de otras, pero estoy mencionando una de estas características importantes para el plantador. Una de las cosas que tenemos que pensar es que hay muchos plantadores con carisma, que son muy carismáticos, que tienen una gran visión, que tienen buena influencia, que tienen cierta destreza. Pero si ese plantador tiene todas estas características mencionadas, pero no tiene, ¿no? O carece de esta característica que es la piedad, no va a llegar a ser un plantador exitoso. Es necesario que el carácter piadoso, el carácter, sí, para enfrentar cierta situación, pero ese carácter piadoso esté dentro de la vida de nuestro plantador. Por eso es importante tener en cuenta este tema. Como digo, no se puede ser un plantador exitoso sin tener un carácter piadoso, ¿no? Para resumir la idea, no se puede ser un plantador exitoso sin tener un carácter piadoso. Y vamos a adentrarnos un poquito en este tema para conocer un poco más. Piadoso, la piedad, ¿no? Un carácter piadoso. Veamos un poco lo que dice la Escritura respecto del tema. Cuando Dios busca líderes, busca cualidades de carácter. Si leemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Buena obra desea, dice otra versión. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar dos veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar, ¿no? Todas estas virtudes, estas cualidades mencionadas por Pablo a Timoteo, dice que si alguien desea dirigir una iglesia, en este caso estamos hablando del plantador, dice, debe ser alguien que no se le pueda acusar de nada malo. Si no se le acusa de nada malo, es porque no anduvo en nada malo, nada más. Debe tener una sola esposa, ¿sí? No es un mujeriego, controlar sus deseos carnales, pensar dos veces lo que va a hacer. Es una persona piadosa, ¿no? Y comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes. Qué bueno es tener a alguien que tenga todas estas características. Y luego dice, y saber enseñar. Esta es la única cualidad que, digamos, está fuera del carácter, saber enseñar. Pero todas las demás está dentro de lo que denominaríamos ese carácter religioso que debe tener el plantador de iglesia. En Primera de Samuel 16:7, para tener un poco más de la figura bíblica, dice: pero Dios le dijo, a Samuel, no al profeta, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, este no es mi elegido, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. ¿Dónde mira Dios? ¿Dónde está mirando Dios? El carácter piadoso del hombre, ¿no? Porque Samuel en principio estaba mirando exteriormente, ¿no? Quizás el tamaño, eh, la estatura, por el hecho de que pensaba que iba a ser un rey, un luchador, un hombre de guerra, no podía ser un alfeñique, ¿no? Uno débil, pero el Señor no estaba mirando el exterior, no estaba mirando el paquete, ¿no? Estaba mirando el corazón.
Él está mirando el corazón. Y dentro del corazón está este carácter piadoso que nosotros estamos diciendo que necesita un plantador. Así de la misma manera que un rey necesita un carácter piadoso, también lo necesita un plantador. ¿Quién es usted? La única habilidad mencionada en este versículo es la capacidad de enseñar que estaba en este versículo, en 1 Timoteo, aquí abajo, que es y saber enseñar. La única cualidad mencionada que no tiene que ver con, ¿sí? El carácter piadoso. El resto tiene que ver con quién es usted como persona para poder enfrentarse a las situaciones que va a demandarle la tarea de plantar una iglesia, ¿no? A todos nos va a tocar en algún momento, a todos les va a tocar en algún momento enfrentarse con esta situación. Entonces es importante que aquella persona que va a plantar iglesia no sea una persona que no pueda controlar las situaciones, que se descontrole, ¿no? Pues una persona que tenga un temperamento sanguíneo, colérico, y se enoje y muestre, como decimos en Argentina, muestre la hilacha, ¿no? Muestre lo que estaba oculto. Necesitamos que la persona tenga control, que pueda controlarse, porque van a haber situaciones en las que le van a sacar de quicio, le van a sacar de su centro. Entonces la persona tiene que tener un carácter piadoso para poder enfrentar ciertas situaciones. Obviamente, como dice esta frase, el pueblo de Dios no va a seguir a un plantador si no puede confiar en él. Eso es lo mismo que decir, la iglesia no va a seguir a un pastor si no puede confiar en él. Obviamente que no, ¿no? La iglesia quiere seguir a un hombre en el cual pueda confiar, ¿sí? Y que no se va a desbarrancar, que no se va a salir de lado, que no va a hacer algo indebido, ¿no? Podemos hacer algo indebido, no somos perfectos. Pero si cada rato está fallando, si cada momento se sale de control, se pelea con la gente, se pelea con los líderes, se pelea con los obreros, se pelea con los que ayudan, con los que apoyan, con su propio pastor. Obviamente que el pueblo de Dios no es ningún tonto, se va a dar cuenta y no va a seguir a ese plantador. Pero si tiene el carácter piadoso, ese pueblo va a ser un pueblo que va a confiar en el plantador. Eso es más que seguro. Muy bien, seguimos un poquito. El carácter, respecto al carácter, ¿no? Demostrando la vida de Cristo es esencial, ¿sí? Para el fundamento de nuestra misión de formar discípulos. Ahí está otro ángulo del carácter piadoso, ¿no? Es decir, que demostrando la vida de Cristo va a ser esencial para mostrar y formar a los discípulos que vamos a tener en esta nueva iglesia. Filipenses 3:17 nos habla un poquito acerca de Pablo mismo diciendo, hermanos míos, sigan mi ejemplo. Qué lindo poder decir esto, ¿no? Sigan mi ejemplo. Es más fácil decir, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Es un dicho, ¿no? Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y aquí dicen, hermanos míos, fíjense en los que así hacen, ¿no? Sigan mi ejemplo. Y también dice, sigan el ejemplo de aquellos que tienen este tipo de carácter piadoso. En 1 Corintios 11:1 dice lo mismo. Así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. En el primer texto dice, sigan mi ejemplo y también fíjese en otras personas que siguen mi ejemplo. Y aquí dice, sigan mi ejemplo porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Es decir, de dónde él obtiene ese carácter piadoso, lo obtiene de Cristo, se lo está traspasando a otro y esos otros deben pasárselo a otro. Que esto es justamente el principio de formación de discípulos, ¿no? Lo que se me ha enseñado a mí, lo que me ha enseñado a mí, mi líder, mi pastor, yo tengo que transformarlo y pasarlo a otro y ese otro tiene que pasárselo a otro. Ahí estamos formando discípulos. Aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 9, dice, ustedes siguieron nuestro ejemplo. Fíjense, ustedes siguieron nuestro ejemplo. Ahí está el carácter. ¿Qué tipo de ejemplo ha sido? ¿El malo o el bueno? Obviamente que es el bueno. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor. Y aunque sufrieron mucho, ¿sí? Es decir, no siempre serán las cosas como queremos, y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con profunda alegría que le da el Espíritu Santo. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Fíjense, ¿sí?
Ellos siguieron, los de Tesalónica recibieron el ejemplo de Pablo y ahora ellos son ejemplo de carácter piadoso para gente de otra región, en este caso las regiones de Macedonia y de Acaya. Y el verso 8 dice, ustedes han anunciado, es decir, ahora ya cambiados, transformados, ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo no solo a esas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios y fíjense lo que dice acá. Y no hace falta que nosotros le digamos nada más. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios, ¿no? Ahí está gente siguiendo a un líder o a un predicador que tiene un carácter piadoso porque hay gente que lo está siguiendo. ¿Por qué seguimos a Cristo? Seguimos a Cristo porque Él nos mostró ese ejemplo de carácter piadoso. Supo enfrentar las situaciones. Si uno mira a lo largo de la Escritura, en el Nuevo Testamento, la figura de Cristo, uno va a encontrar que todas las veces que lo insultaron, lo maltrataron, aún en la cruz, aún en la misma cruz, aquellos que lo estaban crucificando, Él tuvo un carácter piadoso. En aquel momento en la cruz llegó a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Saber enfrentarse a ciertas situaciones, sí, realmente es importantísimo en la vida del plantador de iglesia. Por eso, si en esta vida no lo demostramos, ¿sí? Si esta vida no la demostramos, esta vida de carácter piadoso, no la demostramos nosotros y exigimos a los que convertimos en discípulos, entonces el proceso de multiplicación se va a detener. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando el carácter que tenemos que mostrar, ¿no? Ahora, la autenticidad del cristianismo es lo que debe atraer a las personas. ¿Qué están buscando en las personas que miran a la iglesia y que sobre todas las cosas que cuando llegan a la iglesia, al primero que van a ver es aquel que está ahí adelante, que es el pastor o el líder o el plantador de iglesia, que en ese momento se está tomando riendas de la iglesia, ¿no? ¿A quién va a mirar la gente? Inmediatamente va a mirar a él. Y si no es auténtico, si no es una persona que tiene un carácter piadoso, no la va a seguir. Pero si lo tiene, obviamente esa gente va a quedarse en la iglesia, va a copiar el carácter piadoso del pastor y va a transformar y va a llevar ese carácter en otras personas. Ahí se hace lo que se llama la multiplicación. La multiplicación no se detiene. Oremos para que el Señor levante personas que tengan un carácter piadoso. Amén. Oremos, Padre. Te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por este tiempo precioso de poder charlar sobre este tema tan importante que es la plantación de iglesia. Dios bendice a los plantadores que se levantan. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero el Señor está buscando obreros para la mies. Así que anotate y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi nombre, y si hay que cambiar algo en tu carácter, pues cámbialo, porque va a ser muy necesario para la obra en la cual vas a emprender de aquí en adelante. Dios bendiga la vida de los plantadores de iglesia en esta década de cosecha 2023-2033. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, bendiciones.